chicos, ¿qué tal? Voy a presentaros a alguien que es como el primo de la regla. También llega cada mes, pero no es tan conocido como ella. Es el SPM. ¿Os suena? El síndrome premenstrual son esas pequeñas o grandes molestias que acompañan la llegada de la regla. Suele presentarse de 1 a 14 días antes, pero no todo el mundo lo sufre. El SPM está provocado por nuestras hormonas. Esas partículas que hacen que tengamos la regla son también las responsables de los dichosos dolorcitos que la acompañan. ¿Sabéis cuáles son los síntomas del SPM? Si tuviéramos que hacer una lista con los más populares, destacaríamos: en el número 5, malditos granos. Sí, el inoportuno acné. Desde el número 4, no puedo con mi alma. El cansancio es otra de las molestias. En el número 3, voy a explotar. Esos días es normal sentir pechos y vientre hinchados. En el número 2, sonrisas y lágrimas. Antes de la regla es normal tener cambios de humor. Y en el number 1 de la lista, el mítico retortijón. Esos dolores de vientre y a veces lumbares que nos hacen ver las estrellas cada mes. Están causados por las contracciones del útero, que es muy marchoso y cada mes se contrae para deshacerse del óvulo que tiene que expulsar. ¿Veis de la que os libráis vosotros, chicos? De todas formas, no os preocupéis, porque 1, no todas las chicas padecen SPM, y 2, hay trucos y remedios para aliviar los temidos retortijones. Tomad nota. Aplicar calor en la zona, con una esterilla eléctrica o una bolsa de agua caliente. Hacer estiramientos y relajación. Tomar infusiones, por ejemplo, de manzanilla o pasiflora. Comer un poco más sano, no os paséis con la sal ni el azúcar. Aunque si os apetece chocolate, chuches o patatas fritas, daos el capricho, que estos días está bien cuidarse un poco más. Y vosotros, chicos, mimad a vuestras amigas cuando lo necesiten. También va bien un baño calentito y un masaje relajante en el vientre. Y si nada de eso funciona, consultad con vuestro ginecólogo. Pues ya está. Espero que os resulte útil todo lo que os he contado sobre el SPM y ojalá que vosotras ni lo notéis cada mes. ¡Hasta la próxima!